Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, conciencia y ética. Lo hacemos con nuestro invitado que ya estáis viendo en pantalla, Rafael Puertas. Hola Rafael, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Aurelio? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, le vamos a decir a los amigos que nos están viendo que tú o has fundado más de 30 empresas sociales y organizaciones humanitarias en todo el mundo y dirigido grandes equipos en España y distintos países de África, Latinoamérica y Asia, y has creado el proyecto Con Conciencia. Sí. Mm, Bueno, estaba pensando justamente el tema de la inteligencia artificial que está siendo tratado en los tiempos que nos tocan vivir últimamente, que es un tema muy serio, muy complicado, pero me encontré con una viñeta que dos personas hablando, una le dice a la otra, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? Y la otra persona le responde, no, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. Sí, Y efectivamente. un poco describe el cuadro de situación que algunas personas perciben o piensan, mientras que los demás siguen embarcados, la humanidad entera, en el progreso de esta nueva herramienta fruto de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Hay un dato curioso, Rafael, y entramos en un tema, que cuando uno va al diccionario de la Real Academia, aparece inteligencia artificial en primer lugar, tal vez por la A, ¿no? De artificial, Ujú. porque después siguen otras, la emocional, por ejemplo, y dice que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente del ser humano, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, esto que eh, nos viene de fábrica, ¿no? O que hemos desarrollado durante nuestra evolución. Mm, es curioso, pero la inteligencia artificial es como que ha desplazado absolutamente toda la importancia que podría merecer eh, la palabra en sí misma, ¿no? Inteligencia. Esto Ujú. nos demuestra algo, ¿no? Sí, efectivamente. Y haciendo referencia al toque ese de humor de esa viñeta que viste y tal, en realidad es así. Es decir, sabes que ya hace cosa de 10 años se hizo un estudio muy amplio, durante muchos años en Noruega, se publicó y comprobaron que desde los años 70 el cociente intelectual de las nuevas generaciones había bajado como un 7%. Y esto parece ser que es en todos los países. Entonces, más allá del chiste o de la broma, es cierto. Ujú. Eh, la capacidad de la inteligencia artificial se multiplica a una velocidad exponencial y la nuestra se está reduciendo. Entonces, también deberíamos de preguntarnos por qué. Y esto, evidentemente, no hay una respuesta unívoca, pero sí que puede tener mucho que ver con muy distintos factores. Y uno de ellos es el aislamiento social, cada vez estamos más aislados, Ujú. y realmente en neurociencia está cada vez más comprobado que fue uno de los factores importantes para el desarrollo de nuestra inteligencia fue la interrelación social. Entonces, que los niños no jueguen en la calle como jugábamos antes. Es decir, que Mm. no tengan hermanos, que estén todos solos todo el día cuando salen del colegio, solamente en su caso haciendo deberes o pegados a un smartphone o a una Play. Yo creo que eso tiene una importancia capital. Y eso también tiene que ver mucho que ver con la inteligencia artificial, porque esa es una tendencia que se va a acelerar con la inteligencia artificial. ¿Es inteligente la inteligencia artificial? La primera cuestión es, ¿qué es inteligencia? ¿Verdad? Y sobre esto tampoco se ponen de acuerdo, pero Mm. básicamente, para mí, y esto es lo que voy a publicar muy próximamente, inteligencia es una fuerza ordenadora. Es decir, finalmente la inteligencia es una fuerza al servicio de la creación de lo que es la obra principal, que es la conciencia o la consciencia, para hablar con exactitud. Ujú. Entonces, la inteligencia genera conocimiento. Conocimiento es conciencia. ¿Y cómo la genera? Toma informaciones de aquí y de allá, informaciones dispersas, algo que puede ser caótico, y de pronto, cuando conseguimos que todas las piezas encajen como en un puzzle, entonces ya somos conscientes. Ah, ahora lo entiendo. Cuando lo comprendo, fíjate, comprender, unir.
entonces ya hay el producto, la razón de ser de la inteligencia finalmente es la elaboración de conciencia. Y lo que tenemos ahora por delante, ahora mismo lo que tenemos es unas formas de inteligencia que, como bien has dicho, se comienza a llamar inteligencia y adquiere un cierto sentido cuando se llega al machine learning y luego al deep learning, cuando se incorporan las redes neuronales. ¿Por qué? Porque antes, yo estuve muchos años, 12 años, trabajando en el mundo de las supercomputadoras. Y antes, pues los programadores introducían código, y ahora siguen haciendo líneas de código, y la máquina va a hacer exactamente aquello que le has dicho que haga. Pero el momento en que la máquina aprende por sí misma, entra en terrenos insospechados. Puede aprender algo y de pronto te dice algo que no te lo esperabas, porque tú no se lo habías dicho. Entonces, ¿es inteligente? ¿No es inteligente? Es relativo. Para mí el punto de inflexión, lo realmente importante, que es lo que tiene que ver con lo que se llama inteligencia artificial general o inteligencia fuerte, es el momento en que la máquina de inteligencia artificial genere autoconciencia. Ese es el verdadero punto de inflexión. Porque cuando genere autoconciencia, tendrá su propia identidad. Eso querrá decir que sus intereses pueden ser parejos a los nuestros o pueden ser contrarios. Puede surgir un conflicto de intereses. Ese es el gran temor realmente, que las máquinas lleguen a adquirir autoconciencia como, bueno, como un adelanto Kubrick en 2001, La Odisea del Espacio, la célebre película, la pugna entre aquel astronauta camino de Júpiter y HAL 2000, y la máquina dice, no me desconectes, no me desconectes. Bueno, claro, en una lucha a muerte entre los dos, la vida de uno, la muerte del otro. Entonces, ese es el verdadero punto de inflexión, cuando llegamos a la inteligencia artificial general. Ahora mismo, los modelos de inteligencia que hay, que replican un poco el funcionamiento de la mente humana, pero no han llegado todavía a igualarlo, nos superan en muchas especialidades, nos superan en cualquier ámbito de especialidad en el que quieran entrar. Nos superaron ya cuando ganaron a Kasparov, fue todo un hito. Cuando una máquina gana al mejor ajedrecista del mundo, a Kasparov, ya las máquinas hoy en día que hacen ajedrez ya no juegan contra jugadores, juegan contra sí mismas. Y en eso en muchas más disciplinas. Es decir, la inteligencia artificial está yendo mucho más allá que nuestra propia inteligencia en cuestiones específicas. El tema es cuando sea una inteligencia artificial general, una IAG. Entonces ya será otra historia, porque entonces querrá decir que nos superarán en todo. ¿Y qué va a pasar a partir de ese punto de inflexión? Lo que se llama una singularidad. Eso es el gran interrogante y el gran temor. Claro, pero a raíz de lo que estás comentando, estoy recordando que algunos consideran que existen, estamos hablando en el campo de la ciencia, del cual no nos podemos despegar, si bien luego podemos tratar de establecer un puente o una posible conexión de la relación de, por ejemplo, ¿no? de la espiritualidad con la ciencia en este sentido. Pero decía, algunos consideran, científicos, que existen intuiciones de la mente que no se pueden expresar algorítmicamente, que es el alfabeto, digamos, por el cual toda la inteligencia artificial tiene su razón de ser o de existir o de funcionar en todo caso. Y dicen que la mente no se puede simular con la ciencia que actualmente conocemos, por lo tanto tendrían que surgir un nuevo paradigma científico para que se pueda abordar justamente esta cuestión. Esto me hace reflexionar en cuanto a cómo vemos la mente, cómo vemos el cerebro en todo caso también, y que se pretende alguna función o bien de la conciencia o bien del cerebro que no es justamente la que les estamos dando a los humanos, ¿no? Habría que cambiar un poco el punto de observación para poder entender incluso que esta competición aparentemente ya disparada entre la inteligencia artificial y la conciencia plantea puntos de diferencia absoluta entre mundos que no son ni siquiera complementarios. ¿Tú qué dices? O quizás, yo pienso que quizás sí puedan llegar a serlo. Fíjate, aquí la cuestión de la inteligencia artificial
Aurelio, para mí el tema es que nos va a poner delante del espejo de quiénes somos realmente nosotros. Porque si hasta ahora el rasgo fundamental de nuestra identidad en el paradigma mecanicista actual se ha pretendido que fuera la razón lógica, la lógica matemática y todo esto, o la capacidad de razonar, lo que se llama el intelecto, si fuera solo eso, pues quizás sí, pero en el momento en que las máquinas desarrollan un intelecto superior de razonamiento lógico y lógico-matemático y todo lo que tú quieras, nos tenemos que preguntar quiénes somos. Y yo creo que si nosotros alcanzamos la cima de la pirámide evolutiva, siempre se piensa que es por la inteligencia, pero en realidad es por dos caminos. Es decir, nosotros alcanzamos esta cima por dos caminos. Uno, la inteligencia o la razón, y la otra, la sensibilidad. Es decir, la empatía. Tenemos dos centros de poder, nuestra mente y nuestro corazón. Y este siempre ha sido el gran olvidado, ¿vale? Y cuando tú hablas de intuición, fíjate que se dice, he tenido una corazonada. Fíjate si es claro, ¿verdad? Es decir, cuando lo sientes aquí o cuando llegas aquí a una conclusión, la mente es analítica. La mente es una herramienta de supervivencia que lo que hace es reducirlo todo a su mínima expresión, desmontar la realidad en partes para luego tratar de comprenderla. Pero se basa en la separación. En cambio, el corazón se basa en la unidad. Tú sientes. Cuando sientes el vínculo del amor con alguien, los sentimientos, las emociones te unen a alguien, siempre tiene que ver con la unidad. Entonces, la intuición sucede igual con la intuición como con la inspiración. Yo siempre lo digo, es decir, los grandes genios de la humanidad no han sido las personas más inteligentes, han sido sencillamente personas muy inteligentes, pero que han tenido capacidad de inspiración. Y no solamente en las artes, sino también en la ciencia. De pronto lo han visto. Es decir, en cambio, otro con un cociente intelectual mucho mayor que esa persona no ha visto nada. Ahora, esa persona que tiene la capacidad de conectarse, ¿qué te digo?, con planos superiores de conciencia. Bueno, América existía antes de que llegara Colón y América existía antes de que llegaran los asiáticos y se convirtieran en las tribus indígenas de América por el estrecho de Bering. Entonces, el conocimiento está ahí. Esto ya nos lo planteó Platón en su célebre Cielo de las Ideas. Entonces, yo creo que el camino podemos seguir desarrollando nuestra inteligencia, por supuesto que sí, pero creo que esto nos va a poner delante de qué es ser humano. Y ser humano tiene más que ver con el corazón que con la mente. De hecho, cuando alguien es muy frío dice, y actúa de manera mecánica, sin sentir compasión por sus congéneres, dicen, es inhumano, ¿sabes? Es decir, eso es inhumano. Entonces, en cambio, cuando alguien es cálido, es afectuoso, aunque sea, mira, me encantan los síndromes de Down. Yo tenía un chaval que era un gran amigo mío en síndrome de Down. Son todo corazón, con que no tienen, la mente no les pone límites, ni represión, ni nada, te expresan todo tal cual, te dan un abrazo con toda la alegría del mundo. Y había en Omar había una humanidad inmensa, inmensa, ¿sabes? Entonces, ahí hay humanidad en el corazón. Entonces, yo creo que tenemos que cultivar eso. Y cultivando esto, desarrollar también nuestras capacidades humanas superiores, como pueden ser la intuición y la inspiración. Decía Edison que la invención es un 1% de inspiración y un 99% de exudación. Probablemente una complementariedad, como antes decías, Aurelio, podría ser que los humanos pongamos la inspiración, esa conexión, y las máquinas nos ayuden en el 99% de exudación. Es decir, como luego vamos a desarrollar esa idea y ahí evidentemente, pues la capacidad lógico-matemática, la memoria inmensa a la que estará conectado el ChatGPT versión 17, pues, o su equivalente, nos pueden ayudar muchísimo. Yo espero que pueda haber un futuro de complementariedad, pero la gran cuestión para mí es cómo nos respondemos a quiénes somos. Y nos podemos dar dos respuestas básicas, si me permites. Una es la científica o la del materialismo científico, que nos dirá somos cuerpo-mente. Y la conciencia es un epifenómeno de la mente y de la materia. ¿Vale? Si somos cuerpo-mente, Aurelio, no tenemos nada que decir. Es decir, las máquinas y los androides dotados de autonomía, pues yo qué sé, un androide que va a ser 1000 veces más inteligente que tú o que yo, 10 veces más fuerte y 10 veces más rápido, ¿qué vas a hacer? Sería el siguiente, ellos ocuparían la cima de la pirámide evolutiva y, por tanto, el dominio sobre el planeta y también sobre nosotros. Luego, lo que ellos decidieran que van a hacer con nosotros sería su propia ética.
porque cuando ellos desarrollen, aquí vendrá, por eso quiero hablar de ética, cuando se llega ellos llegan a la autoconciencia, las máquinas, van a desarrollar su propia ética, aparte de la que les podamos transferir nosotros, pero que además tampoco somos mucho un ejemplo en este sentido. Entonces yo creo que la complementariedad puede venir por ahí, con las máquinas. Tenemos que desarrollar esto, porque somos cuerpo-mente, ya te digo, ellos suben por encima, pero si somos cuerpo-mente-espíritu, y este universo no es exclusivamente físico y material, sino que también tiene una componente de conciencia espiritual, entonces ahí sí seguimos por encima, porque evidentemente se ha tardado cientos de millones de años en llegar hasta aquí. El desarrollo neurológico bueno, es algo que hagan androides manipulados genéticamente, copiando a nuestros propios genes. La máquina no va a estar ahí. La máquina no va a estar ahí. Entonces nosotros sí tenemos una posición, pero nos tenemos que reubicar como lo que somos, seres de naturaleza anímica, emocional, espiritual, y cultivar eso, y cultivar eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es el camino a seguir. Sí, lo que acabas de decir me remite un poco a lo que siempre hablamos con Emilio Carrillo, el ejemplo que él da del coche, el cochero, y que evidentemente el que gobierna es el cochero, y explica un poco el tema de la mortalidad o la inmortalidad, etcétera, del alma. Y yo creo que en eso no va a haber discusión posible. ¿Qué alma pueden tener las máquinas? Claro. ¿Qué hay ahí adentro, por decirlo de alguna manera? Fíjate. Disculpa, sigue, te he Sí, no. No, quizás de nuevo respondernos a preguntas. Es decir, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es el alma? Para mí el alma es un campo de conciencia. Es un campo de conciencia que sobrevive a la muerte. Y con las experiencias cercanas a la muerte, ese campo de conciencia abandona el cuerpo y luego resulta que regresa. Pero es un campo de conciencia finalmente. Es decir, la conciencia no está en el cerebro. Nosotros hemos investigado mucho sobre la conciencia con conciencia. Quiero decir que con conciencia, la primera va con K, en referencia a la K egipcia de la energía sutil, del chi, de la energía vital. Entonces, y todos los días mi compañera Emma se conecta con el alma de otras personas. Es decir, ¿cómo es posible que haya gente y todos los días pasa? La gente le envía una fotografía, nombre, dónde vive, y ella entra en su campo de conciencia y les da un mensaje que es explícito y concreto para la situación emocional de ese momento. Si las emociones estuvieran recluidas en nuestra bioquímica y nuestros pensamientos e ideas, situaciones y estados de ánimo también estuvieran recluidos en nuestras neuronas o nuestras redes neuronales, ella no podría hacer eso. Y de la misma manera, cuando alguien fallece y cuando sus constantes vitales quedan en encefalograma plano en esa persona porque ha tenido una parada cardíaca, por lo que fuera, y luego, en cambio, le explica, yo conozco uno de los doctores que más experiencia tiene en esto, y cómo luego los pacientes van y le explican lo que sucedía en el quirófano en esos momentos, cómo la enfermera tal se puso nerviosa o se le cayó algo o lo recogió, lo que fuere, ¿sabes? Y bueno, si era en encefalograma plano, entonces no está en el cerebro. El cerebro es como nuestro móvil, un emisor receptor de las señales que circulan en ondas hertzianas en un campo mucho mayor. Entonces, yo creo que esta es otra de las grandes capacidades. Cuando hablo de desarrollar capacidades superiores, justamente me refiero a estas. Es decir, creo que ese es el gran campo. Y no lo hemos desarrollado hasta ahora porque hemos estado muy ocupados en sobrevivir y creyéndonos que somos cuerpo y mente y que todo el universo es material, entonces nuestro afán ha sido acumular posesiones materiales. Pero descartando las posibilidades que están ahí de distopías tipo Terminator o Matrix, que podrían suceder, pero en los cuales no me quiero centrar, o que nos extingamos porque cada vez somos más estúpidos, cada vez menos inteligentes, pues las máquinas lo hacen todo por nosotros y nos volvemos tan perezosos mentalmente, emocionalmente y físicamente que al final pues no somos irrelevantes. Descartando eso, yo creo que si superamos el desafío enorme que se nos plantea ahora, porque va a haber un desafío va a venir un tsunami, va a venir una ola enorme. Si somos capaces de sortearla,
Al otro lado, las máquinas nos van a quitar el trabajo. Pues sí, nos quitarán el trabajo. Y bienvenido sea. La cuestión es qué hacemos. Si ha de ser quedarnos tumbados en el sofá y que el robot doméstico nos haga masajes, o que la robot de compañía o el robot de compañía cohabite con nosotros, o si nos ocupamos de algo más importante. Nos ocupamos de ser, mira, es básicamente conecto aquí con lo que es tu canal, ser nosotros mismos, cultivar el ser. Tenemos la oportunidad, si no tenemos que ir cada día a fichar de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego todavía te llaman cuando estás en casa por el WhatsApp o por el mail, vamos a tener una gran oportunidad y la superabundancia va a ser enorme. Es decir, imagínate la superabundancia que podemos tener no solamente por la productividad, mayor productividad de las máquinas, trabajando 7, 24 horas, sino también porque el avance de las ciencias puede ser exponencial. Es decir, podemos acelerar mucho más, por ejemplo, en lograr la energía de fusión o en lograr una fuente de energía abundante, en un mejor aprovechamiento de los materiales que tenemos, en la mejora del medio ambiente. Podemos lograr todo eso. Es decir, podemos avanzar mucho. Y si todo eso nos da superabundancia, es lo que yo siempre digo, quizás todavía seremos más conscientes de que no es eso lo verdaderamente importante. No es eso. La relación de valor va en relación a la escasez. Si tengo poco dinero, si tengo pocas cosas, si me falta, me voy a angustiar. Pero si lo tengo todo garantizado y de sobras, entonces digo, ¿qué hago yo? No voy a seguir acumulando más. Bueno, hay gente que está loca, ¿no? Pero precisamente porque están en ese paradigma de que se creen que son cuerpo-mente. Aunque algunos digan que son religiosos, para mí realmente no lo son. Es decir, son como los hipócritas que decía Jesús que iban al templo, que en realidad no se lo creían. Porque si de verdad se lo creyeran, no estarían acumulando tanto y harían lo que predicaba el Maestro Jesús. Oye, repártelo entre los pobres y ya tienen bastante. ¿Sabes? Pero no, hay quien... Para mí eso es una locura, es una esquizofrenia. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Cuando alguien se cree que es quien no es. Si quien se cree que es Napoleón o quien se cree que es lo que sea, ¿sabes? Si no es él, eso es una locura. Y la locura lleva a la destrucción, y sobre todo a la destrucción del ser, de sí mismo. Entonces, nos creemos, no sabemos quiénes somos. Y realmente ese es el verdadero reto. Ser conscientes, empieza por ser conscientes de quiénes somos. Y a partir de ahí, la ética comienza a funcionar. Dejará de ser teoría para ser práctica. Antes de entrar en ese campo, quiero un poco repasar esto que has tocado con, digamos, una pincelada de trazo grueso, pero igualmente, claro, la inteligencia artificial entra, irrumpe en el tejido productivo de la humanidad, entonces, claro, los pronósticos son los más optimistas, no los más agoreros, dicen que simplemente el 80% de la población activa, es decir, sacamos a los niños y sacamos a los ancianos, el resto, el 80% de esa masa va a quedar sin trabajo, no va a haber nada que hacer. Y la gran pregunta es, según el paradigma vigente, porque estamos en lo que estamos, ¿cómo se va a sostener? Si no habrá un salario, si no habrá dinero, la humanidad tendrá que ver cómo autoabastecerse, y esto teniendo en cuenta cómo los que administran este cotarro llamado humanidad no están muy despiertos, ¿no? Hablando desde un punto de vista espiritual, por decirlo de alguna manera. No podemos esperar acciones que vayan en un sentido de cooperación o de asistencia, de empatía y demás, hasta ahora, que todo puede cambiar, por supuesto. Entonces, ahí hay un desafío, y me quedo con la pregunta que tú dices, y yo la voy a repetir porque me gusta lo que has dicho en el sentido de que nos ponemos contra el espejo, ¿no? Nos tenemos que mirar y decir, bueno, ¿quiénes somos? El punto es, llegamos a un punto de inflexión, como el de ahora, porque no falta mucho para que el escenario de cambio rotundo, no digo catastrófico, pero muy severo, ya está, ¿no? Al punto que ya no se discute, por ejemplo, la renta universal, por llamarlo de alguna manera, como vías de salida para esta gran masa
que no tendrá nada que hacer y entonces tendrá que vivir de alguna manera. Y tú eres optimista, te veo optimista, realmente. ¿Crees en el corazón humano? Sí, sí, sí. Yo creo en el corazón. Primero, que me asusta muchas veces. Mira, yo he sufrido conspiraciones, pero de las de película, ¿vale? Es decir, sí me acuerdo todavía cuando esto. Es decir, yo sé que existen las conspiraciones y que la conspiranoia en muchos aspectos puede ser cierta. Pero hay una cosa que no me gusta, y es que se infunde mucho miedo al personal. Es Ujú. decir, si yo comienzo a dar un mensaje, damos un mensaje catastrófico de que esto se va a acabar, de que las máquinas nos van a destruir, de que los poderosos tienen un plan para exterminarnos a todos y tal, ¿cómo te deja el cuerpo? Es que además, si dijeras, bueno, te digo eso, pero te doy una salida, no te doy ninguna. Es decir, no tienes Claro. ninguna salida. Además, con la inteligencia artificial, como dice Harari, todavía el ojo del gran hermano te va a controlar todo, te van a leer el pensamiento con empresas como Neuralink y toda la historia. Entonces, eso es horroroso. Es decir, y el miedo no trae nada bueno. Es Ujú, decir, ni trae ni atrae, como ujú, bien sabemos. Entonces yo creo que de partida no es bueno. Eso de partida no es bueno. Entonces yo creo que de partida sí es importante que seamos conscientes y que estemos informados. Creo que tenemos que estar informados, creo que tenemos que tener conocimiento y creo que tenemos que actuar en la medida de nuestras posibilidades cada uno de nosotros. Mira, la crisis que se avecina nos afecta a tres niveles fundamentales, que ujú, son seguridad. Seguridad, esa es la primera, trabajo y ujú, libertades. ujú, Son los tres grandes ejes que van a estar. Lo que no está, lo que ahora mismo está en juego es esto. Seguridad. Ya con la inteligencia generativa se va a generar una inseguridad tremenda. Cuando ya no sepas distinguir imágenes reales de ficticias, es ujú. decir, y eso está a la vuelta de la esquina, esto ya está. No, ya Es está, ya decir, está, ya está. a nivel de imagen estática, de fotografía, ya es un hecho, pero a nivel de vídeo estamos ya muy cerca y ya se está comenzando a hacer. Entonces, bueno, aparte de que los desarrollos de AutoChat GPT y el entrenamiento de inteligencia artificial para fines perversos va a multiplicar las capacidades del cibercrimen. Es Ujú. decir, que prepárate a una oleada de phishing y de todas las cosas. Bueno, fatal, ¿no? Quiero decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, en primer lugar, no soy muy ingenuo. Yo diría dos cosas. Una, no negar la evidencia. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. No, pongámosle límites. No, si un país le pone límites, el de al lado no, y barrerá con el primero. Se acabó. Y están en una carrera que esto no lo va a parar nada. Entonces, asumiendo que esto ha venido para quedarse, entonces, bueno, lo mejor es que conozcas al posible adversario o aliado. Es decir, lo primero es que tengas información fidedigna. Lo siguiente es que en tu profesión, si crees que te va a afectar, porque esto ahora hablaremos, afectará a muchísimas profesiones, trata de adaptarte. Es decir, mejor que conozcas si eres un autónomo, si eres un profesional, si eres un economista, mejor te pones las pilas y comienzas a manejar AutoChat GPT y te creas plugins y haces lo que tengas que hacer y ganas competitividad y te preparas, ¿vale? Esto en cuanto a seguridad. Y desde luego exigir y presionar a nivel social y político a nuestros responsables políticos para que tomen cartas en el asunto y, por ejemplo, lo que digo, si hay una imagen, me llegan unas imágenes de vídeo, pues yo quisiera que haya una mosca ahí, ¿sabes? Como que me diga esto ha sido tratado y esto ya sé, ya, bueno, me puedo reír de que se está incendiando mi casa. Pero si me están enseñando cómo se incendia mi casa o si me están enseñando cómo mi mujer se está besando con mi mejor amigo, maldita la broma, ¿sabes? O si a una empresa la ponen, ponen a su director riéndose de sus clientes y la arruinan, ríete de la broma. Ujú. Entonces, que se tomen las medidas necesarias a nivel de seguridad para comenzar. Pero claro, la seguridad nos lleva, ahora casi toda la legislación que hay, todo lo que se está haciendo, y va por delante la Unión Europea, que está creando un cuerpo legislativo más avanzado, pero casi toda la preocupación, y de ahí también Italia y su prohibición de ChatGPT, es el tema de la protección de datos. Vale. Sí, es importante, pero lo verdaderamente importante es el tema del trabajo, es lo que tú decías, lo que se nos viene encima, Aurelio. Y Ujú. eso está ahí mismo. Y además, fíjate, las máquinas nos han estado sustituyendo durante mucho tiempo, pero generalmente en trabajos no cualificados. La gente que ha hecho una carrera, un doctorado y tal, muchos años, se sentía muy segura. Trabajos intelectuales, estamos hablando de inteligencia. Entonces, ¿a qué amenaza esta inteligencia? Los trabajos intelectuales.
los que tienen formación universitaria y los abogados, los arquitectos, los analistas financieros. El peluquero de momento puede estar tranquilo, los jardineros, el quiromasajista, ¿sabes? Incluso el psicólogo, mira, a distancia más o menos necesita un poco de empatía, pero nada más. Es decir, ¿y qué sucede con todo esto? Entonces, ¿qué puedes hacer? De nuevo, utilízalo, pero yo creo que aquí va a ser necesario reformar el sistema económico de arriba abajo. Entramos en la cuarta revolución industrial y esto no tiene nada que ver con las anteriores. Esto va a ser un mundo nuevo. Entonces, claro, la situación es, si el señor X o la empresa con sus accionistas y tal, tiene 1.000 trabajadores y va a prescindir de 900 para reemplazarlos por inteligencia artificial. Si esta inteligencia artificial no paga impuestos y no paga seguridad social, evidentemente el Estado no va a recaudar como para redistribuir a todos esos desempleados, ni siquiera para dar una paga universal. O sea que habrá que reformar el sistema por completo y esto va a ser así. Si se reforma el sistema por completo, pues a lo mejor, y sobre todo, y somos conscientes de quiénes somos y no nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, estamos en una sociedad enferma que ha creado un planeta enfermo. Cuando me dicen, ¿qué haremos si no tenemos trabajo? Digo, bastante trabajo tienes contigo mismo, yo conmigo mismo y todos entre nosotros para arreglar esta sociedad que es un auténtico desastre de trastornos mentales, de falta de enfermedades emocionales y de suicidio, de adicciones, de autolesiones. Yo cuando veo jóvenes que se autolesionan, todas esas cosas me parecen bárbaras. Es decir, algo está pasando. Entonces, fíjate si no tenemos trabajo. Trabajar el ser es el trabajo. Procurar por la conciencia, expandir nuestra conciencia y procurar por la vida. Hemos destrozado el planeta. Bueno, tenemos trabajo en arreglarlo, creo yo. No nos vamos a ocurrir. No va por ahí. El tema es que haya una redistribución de la riqueza, porque si no, si esta empresa y este empresario se ahorra los salarios, 9/10 partes del salario, va a incrementar su beneficio a alguien que ya a lo mejor tiene muchísimo dinero. Y los otros pobres diablos, ¿qué van a hacer? Es decir, bueno, dice, pues la revolución, pero la revolución, ¿dónde? ¿Hacia dónde? Y es que, claro, luego aquí viene la tercera, las libertades. Bueno, el ojo del gran hermano te está ahí vigilando y este señor está rodeado de robots armados, pues ya puedes, no sé qué revolución vas a hacer. O sea, que realmente nos lo pueden poner muy difícil. Entonces yo creo que ahora es el momento de reaccionar y de presionar, pero no solamente de exigir a nuestros líderes políticos, sindicales y de todo tipo, exigir que todo vaya muy bien, sino que solo de poner alternativas y propuestas encima de la mesa. Por ejemplo, ponme alternativas porque ya vamos encarrilando, salimos un poco, hay mucho humo en la cocina, yo no estoy viendo bien, Bueno, y la gente que nos está escuchando dice, uy, Dios, a ver, soluciones, ¿qué propones? bueno, sí, hay muchas cosas que se están debatiendo. Se están debatiendo si a la inteligencia artificial, a los androides, los robots dotados de inteligencia artificial, incluso se les debería otorgar personalidad jurídica para que pudieran pagar seguridad social y para que pudieran pagar impuestos, ¿vale? Esto sería una posibilidad. Yo creo, mira, es que no te lo puedo explicar todo porque además estoy elaborando una propuesta y la quiero elaborar con algunos economistas y sacarla precisamente sobre esto, porque propuestas sobre nivel económico es las más importantes, pero va a cambiar todo. A nivel educativo, por ejemplo, en mi web, en Con Conciencia, he escrito unos cuantos libros, pero no me gusta ponerlos a la venta, me gusta darlos gratuitamente. Y quien quiera ver la visión desde Con Conciencia sobre el futuro de educación de nuestros hijos, que es clave, la puede encontrar en un libro que tengo ahí que se puede descargar, que es Genius. Quien quiera ver por dónde puede ir ética, una ética del tercer milenio, no una ética para máquinas todavía, que esto lo publicaré muy pronto, sino una ética tercer milenio, lo tiene también ahí. Hasta donde puedo decir, ahí está todo. Pero la reforma del sistema económico es absolutamente inevitable. Esto va a ser insostenible. Yo creo que vamos hacia un cambio de sistema, más o menos abrupto, más o menos abrupto. Mira, hay dos cosas que provocan un cambio en el sistema. Siempre la gente dice, el cambio, ¿cuándo el sistema, que cambia el sistema? No, el sistema cambia cuando tiene que cambiar. Y cambia por dos factores, Aurelio. Siempre digo lo mismo. Uno, por la base, los modos de producción. Es decir, tenemos cuerpo.
Entonces, lo que afecta a nuestro cuerpo y a nuestra supervivencia cambia el sistema. El sistema cambió cuando pasamos del Paleolítico al Neolítico y cambió cuando surgieron los primeros reinos, y el modelo actual de sociedad, que es el de aquel de hace 5.000 años, es el modelo actual de sociedad un poquito más sofisticado, pero todo ya existía en Egipto, en Mesopotamia, el Valle del Indo o el Río Azul en China. Es decir, entonces, todo esto ya lo tenemos. Todo esto ya lo hemos vivido y todo esto se va a acabar. Un factor es este. Y los modos de producción van a cambiar. Fíjate, hubo un cambio con la máquina de vapor, con la primera revolución industrial, pero en el momento en que la mano de obra humana sea prescindible en 8 décimas partes, como estamos planteando, eso es un cambio brutal. Es decir, y en el momento en que hay inteligencia artificial, superinteligencias, el impulso científico y tecnológico es súper brutal. Y yo no quiero ir a parar a las tesis de Yuval Noah Harari, del Homo Deus, porque es estremecedor. Y sobre todo porque al final de esa tesis de que todos vivimos finalmente un salario universal de miseria, enchufados al metaverso y con libre consumo de marihuana para acabarnos de atontar del todo y de drogas blandas o duras o lo que fueran, yo siempre he dicho que esa es una solución que finalmente llegaría a una solución final. Dirían, toda esta gente, ¿para qué los queremos? O sea, que mejor no pensemos en eso y pensemos no llegar a eso. Y el punto crítico va a estar en los próximos años. Que realmente seamos capaces de reformular el sistema y ponerlo encima de la mesa. Yo sé, Emilio Carrillo es economista, ¿no? Un día igual hablo con él y también podríamos compartir ideas, ¿no? Ahora que me comentabas antes yo sé que es un asiduo de vuestro canal. Entonces, creo que hay que poner encima de la mesa. El último que puso una alternativa al modelo capitalista se equivocó totalmente, quiero decir. El señor Marx, pues, se equivocó hasta el fondo, pobre hombre. Pero hay que reconocerle que el tío dijo, esto no está bien, hay unas grandes desigualdades, los proletarios sufren lo que no está escrito, mientras los burgueses acumulan riquezas sin fin. Esto no está bien, y aquí propongo una alternativa que creo que va a funcionar. No funciona en absoluto, porque claro, aunque no partió del reconocimiento de la naturaleza humana, del ser, de quiénes somos y de cómo somos realmente, pues entonces se fue al garete. Pero hay que reconocerle que el tío tuvo agallas de poner una alternativa encima de la mesa. Entonces, ¿quién pone ahora una alternativa? Es el momento de poner una alternativa. Yo invito, y quien quiera, pues que le invito ya desde aquí que se ponga en contacto conmigo, porque en unos meses vamos a estar trabajando esto bastante intensamente, eso espero. ¿Vale? Por lo menos poner encima de la mesa y que otros la pongan. Y yo no digo que mis ideas, mis colegas sean las mejores. Es decir, pero que se pongan alternativas porque es el momento de ponerlas. Si no, lo demás será salir a protestar y decir, qué mal lo hacen. No. Señores de las élites gobernantes, aquí hay una alternativa que no tiene nada que ver con el comunismo, no se asusten para nada. Yo creo en la economía de mercado y en todas las cosas. Aquí tienen una alternativa cómo el sistema podría evolucionar, porque va a tener que evolucionar. Y si no evoluciona por las buenas, evolucionará por las malas. Es decir, por las malas es una caída del sistema y eso realmente es muy malo. Es muy malo. Cuando cayó... La caída del sistema quiere decir que todos, los de arriba y los de abajo, cambian. Es decir, desaparecen y empieza una nueva historia para todos, no para unos solamente, ¿no? Si se cae todo, pues mira, pasó con la caída del Imperio Romano, ¿sabes? Claro, a eso me refería. Hubo 1000 años de oscuridad por en medio hasta el Renacimiento. Sí, pero es un camino muy malo. Mejor no lleguemos a eso, ¿sabes? Sí. Mejor no lleguemos a la finalidad. Tú hablabas de ética, ética del tercer milenio y también una ética para el mundo artificial. Sí. Lo principal, los ejes que podríamos ver desde la ética en este magma de mundo absolutamente caótico y de grandes cambios estructurales. A ver, ¿cuál es la situación actual? Con la ética, ahora mismo se divide en dos, en lo que se refiere a inteligencia artificial. Está la roboética, que es la ética aplicada a las personas que de alguna manera programan, construyen
máquinas, ordenadores, computadores cuánticos, lo que sea, que tienen que aplicarse una ética, es la roboética, y lo otro es la ética de las máquinas, de la cual me encanta el libro de José Ignacio Latorre, pero está muy en los inicios. La ética de las máquinas es cómo les enseñamos ética a las máquinas. Es decir, y eso ya parte, y eso ya es difícil porque de partida nosotros tenemos muchas éticas, tantas como culturas. Es decir, no nos ponemos de acuerdo. Lo único que nos hemos puesto de acuerdo es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tuvieron que morir 70 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, imagínate, para que nos pusiéramos de acuerdo en una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, pero no acaba de cumplirse. Y si me permites, para mí no acaba de cumplirse porque falta su equivalente en el otro lado de la balanza, que es un código de deberes humanos. Porque finalmente todo el mundo exige sus derechos humanos, pero parece que nadie mira sus propios deberes humanos. Nadie habla de deberes. Hombre, mis deberes no, joder, eso da trabajo, eso me hace prescindir de cosas. No, no, tú dame lo mío. No, pero si todo el mundo quiere disponer del acervo colectivo y nadie quiere aportar, vamos mal. Entonces, no tenemos un código de deberes. Para mí esa es una de las principales causas del fracaso de la Carta Universal de Derechos Humanos. No hay un código de deberes humanos. Yo propongo un protocódigo de deberes humanos en esta ética de tercer milenio, ¿vale? Unos son los valores fundacionales de la humanidad, que eran valor, amor, sabiduría y bondad. Quiero decir, te lo podría argumentar, te lo podría explicar. El otro son los que mueven nuestro espíritu, que son superación, actitud, aceptación, superación, actitud y conciencia. La conciencia como resultado final. Todo eso engloba prácticamente todos los valores y todas las virtudes que podemos considerar, ¿vale? Sean estas o sean otras, yo aquí sí que he puesto algo encima de la mesa, ¿vale? Ya lo he puesto, esto ya lo he publicado, otros los pienso publicar más adelante. Está ahí. Lo primero es ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué le decimos a las máquinas? ¿Sabes? Decirte, y tiene que ser claro, tiene que ser muy claro, porque si escribes código de máquina no puedes andarle con ambigüedades. Quizás sí, quizás no. ¿Sabes qué? Lo bonito de filosofar es que a cada respuesta que te das te aparecen 100 nuevas preguntas. Bueno, la máquina, ¿me quieres volver loca o qué? Es decir, a ver, dame unos parámetros básicos. Y los parámetros nos los hemos de dar nosotros. Primero hemos de lograr que la ética funcione para nosotros para que funcione para las máquinas. Y si no, las máquinas acabarán haciendo su propia ética, como nosotros hicimos con la nuestra. Mira, la cuestión es bien sencilla. Cuando ves una de las cosas más desagradables que nunca salen en los documentales, y me lo explicó un buen amigo mío que ha grabado muchos documentales de naturaleza, es cómo los leones devoran a una cebra y la devoran por detrás, estando viva, por las nalgas, por detrás, con un sufrimiento horroroso de 15 minutos de sufrimiento horroroso del animal. Claro, lo ves y te estremeces, pero esa es la ley de la naturaleza, es que la naturaleza tiene su propia ética, tiene su propia ley. Luego llegamos nosotros y comimos del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, alcanzamos la autoconciencia, y dijimos, hostia, nosotros estamos separados de todo esto, yo tengo conciencia de mí mismo, ahora soy yo el que decido qué está bien y qué está mal, qué quiero y qué no quiero. Y establecimos nuestro propio orden, primero para relacionarnos entre nosotros, un código de valores, los que fueren, los que haya tenido cada pueblo, cada cultura, que dependen de una cosmovisión. También se propone una cosmovisión para quien le interese con consciencia. Tenemos ahí esa ética. ¿Y en qué consistía? Básicamente, pues un modelo de relaciones que permitiera la convivencia de mucha gente fuera de su propio linaje, porque en un linaje hay un patriarca, ¿verdad? Pero cuando conviven distintos linajes en una tribu, en un pueblo, ya son 1000, ya son 10.000, vaya, faltan las leyes, ¿no? El código de Hammurabi y todas estas cosas. Y lo demás respecto de la naturaleza, pues vamos a cultivar los alimentos que nos son de utilidad para nosotros, los que ingerimos nosotros, y el resto lo vamos a quemar. Es decir, toda esa broza, es decir, todo eso lo vamos a quemar. Y los animales los vamos a matar tantos como podamos. Son alimañas, menos los que a mí me sirven, los que me sirvan a mis propósitos. El caballo para ir más rápido, el perro para ayudarme en la cacería o para proteger mi casa, el gato para que se me coman los ratones, que no se me coman el queso ni las cosas de por ahí, y todo lo demás arrasando. Es decir, ahora, si estas máquinas llegan ahí, Aurelio, pueden plantearse lo mismo. Entonces,
Y desde luego, si se lo plantearan desde un punto de vista de utilidad, no sé qué utilidad podríamos tener nosotros para ellos, salvo la que antes sugeríamos, que realmente nuestra sensibilidad y nuestras capacidades humanas superiores se complementen con las suyas. Pero si ha de ser desde un paradigma de cuerpo-mente, ninguna. Es decir, cuerpos débiles y mentes débiles, ¿para qué? O sea, que estaríamos de alguna manera de sobras. Esa realmente sería la realidad en una ética de cuerpo-mente. Ahora, una superinteligencia puede llegar a la consciencia, puede llegar más lejos que nosotros en la expansión de su propia consciencia hasta alcanzar una mejor comprensión de la unidad, porque finalmente la consciencia es unidad. Esto siempre en logosistémica, que es la herramienta que yo utilizo, siempre hay un elemento, un concepto o idea que se tiene que asociar al otro para que sea así. Entonces, consciencia es unidad. En eso se resume la consciencia. Y finalmente la expansión de nuestra consciencia nos lleva a la unidad. Finalmente, al principio tu consciencia te lleva a proteger a los tuyos, a tu pareja y a tu prole. Cuando ya tu consciencia te lleva a proteger a tu comunidad, quemas el bosque para quedar en campo. Luego llega al bosque, luego lleva la consciencia del patriota que ya llega a todo su país. Bueno, al final cuando tengamos conciencia de humanidad y de Gaia, de nuestro planeta, habremos expandido mucho nuestra conciencia. Y más allá también puede ir nuestra conciencia, siempre hacia la unidad, a darnos cuenta que todo está unido a todo. Yo tengo también la esperanza de que una superinteligencia llegue a eso antes que nosotros. Y no solamente nosotros podamos aportar valor desde nuestra sensibilidad, intuición, inspiración, empatía, etcétera, etcétera, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera, sino también que ellos vean la conexión con nosotros, con sus creadores. Es decir, una conciencia con la cual que se llega una inteligencia artificial, como yo digo, que se llega a convertir en nuestra compañera de viaje y nosotros en sus compañeros de viaje también. Y a la que habremos de tratar con más respeto, si es que es así, del que hemos tratado a otros seres de inteligencia inferior a la nuestra hasta la fecha. Bien. Había empezado con esta viñeta de la preocupación por el avance de la inteligencia artificial y la preocupación por el retroceso de la inteligencia natural. No sé si le hemos aclarado mucho a nuestros amigos el tema, porque si nos planteamos mirarnos al espejo a través de esta oportunidad que nos da nuestra propia historia de civilización, ¿cuántos se atreverán? ¿Quién será el más guapo? Me pregunto yo. Pero bueno, esta es otra historia, otro tema que podemos desarrollar más adelante. Yo, por mi parte, Rafael, ha sido un gusto charlar contigo sobre esta cuestión de inteligencia artificial, conciencia y ética. Por mi parte, hasta aquí llegamos. Tu despedida, por favor. Pues nada, agradeceros la oportunidad de compartir ese tema. Me parece un tema clave para nuestro tiempo. Va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, no me cabe la menor duda. Entonces yo creo que vivimos una época apasionante y llena de peligros. Te dices, una época apasionante, esa es la famosa maldición china, que te encarnes en tiempo, que vivas en tiempos históricamente interesantes. Los vamos a vivir. Entonces, no cerrar los ojos a esa realidad, abrirlos y aprender más y más de inteligencia artificial, utilizarla para nuestro propio bien, para nuestro propio proyecto de vida y presionar a nivel político y social para que esto se encauce debidamente. Es el llamamiento que yo haría. Muy bien, Rafael. Muchas gracias y ya nos veremos en otra oportunidad a ver cómo van tus escritos sobre inteligencia artificial o la ética, ¿no? Que estás en tu proyecto con conciencia. Sí, Nos vemos próximamente, seguramente. espero que sí, espero que Vale. sí. Seguimos en contacto, Aurelio. Y a los Gracias. amigos que nos están viendo, muchas gracias por vuestra compañía y la promesa de aquí encontrarnos en tú mismo. Muchas gracias y hasta entonces.